Ya, todos pueden ver la prueba, ¿cierto? No, ya no. Ahora sí. Todos pueden ver la prueba, ¿cierto? Yo sí. Sí, todos sí. Pueden usar las reacciones, acuérdense. Ya. Entonces, vamos a la pregunta 1. Pregunta 1 dice: era la institución en la cual los vecinos de la colonia exponían sus opiniones y toma de decisiones. Nos referimos a A, Cabildo Abierto; B, Senado Real; C, Casa de Contratación. Era contratación, no sé por qué. Sale así. Ya, y Damián, Gustavo contestó, Franco contestó. ¿Qué significa el tilde para allá? ¿Qué tiene de diferencia el tilde que va para allá con el tilde que va para allá? Son... ¿Qué tiene de diferencia? Ah, tilde, entendí tigre. Tilde. El tilde que va para allá con el tilde que va para allá. ¿Qué tiene de diferencia? Que en español no existe ese tilde, no sé, con errores de repente pasa eso. Ya. A ver. Aquí hubo algunas personas que se equivocaron. Ya. Me faltan gente que responda. Gente que responda ahí. Falta la Danay, falta el Diego, Joaquín Gómez falta, Joaquín Ramírez también falta que responda, Carla, ¿Le molesta por mientras dibujo? no, Ok, ya. Pero que ahora justo vamos a contestar. Bien ahí. ok. Ya. La respuesta correcta es la A. ¿Ya? La A, el cabildo era la institución de los vecinos, acuérdense, el cabildo era la institución donde los vecinos estaban más cercanos, cabildo abierto, cabildo, también se puede llamar. Era la institución que podríamos haber dicho que era como una municipalidad. Dijimos incluso eso, que era muy parecido a lo que es una municipalidad. Era la que se encargaba de la ciudad, ¿ya? De la administración de la ciudad, y quienes hacían cargo los vecinos. Y ahí existía la figura del alcalde, del regidor, etc. ¿Ya? El Senado Real, el Senado es una institución romana, actualmente también existe el Senado, pero no existe esa idea del Senado Real. Y la Casa de Contratación era la que se encargaba de regular la economía entre España y sus colonias. ¿Ya? A ver, súper importante también saber esto. Acá la pregunta decía los vecinos de la colonia. Ya, la casa de contratación no se encontraba en América, se encontraba en España. La institución se encontraba en España. Funcionaba para América, pero se encontraba en España. ¿Ya? Entonces acá dice la institución la cual los vecinos de la colonia, y tenemos que ver qué institución se encontraba en la colonia. La única que se encuentra en la colonia es el cabildo. ¿Ya? Y claro, y el cabildo hacían esas cosas, pero la casa de contratación no regula lo que hacen los vecinos, ni tampoco está en las colonias, sino que está en España. ¿Qué otra institución se encontraba en España? ¿Alguien se acuerda? El Consejo de Indias. El Consejo de Indias. Eran las dos instituciones que se encontraban en España, pero funcionaban para América. Ya, pregunta 2. Facilísima. El representante del rey en España en las colonias era... Contesten en el chat, acuérdense. Profesor, ¿cuál era la respuesta a la primera pregunta? La primera era el cabildo. Ah, se la tuve mala. Esa la tuvo mala. Ahí explicamos por qué la tuvo mala, porque la casa de contratación se encontraba en España. Ya, ahí los representantes del rey de España en las colonias eran... Ya, todos me han contestado bien. Era el virrey. Claro, acá también me salió el tilde al revés, no sé por qué. Cuando se pasa a Word pasa eso, parece. Ya, claro, la respuesta correcta era el virrey, que es el representante del rey de España en América. Ya, ¿todos contestaron bien en esta?
Así que, pregunta 2. Correcto todos. Correcto. Ya. ¿Hasta ahora cómo vamos? Bien, ya. Yo llevo una mala y una bien. Bien, claro. Bien. Aquí también se me corrió de nuevo el tilde, es cuando se pasó a Word, se cambiaron los tildes. Ya. Ya. Organismo encargado del comercio entre España y América. Nos referimos a... Un minuto. $30. 10 segundos. 7 segundos. 5. 3. Ya. Se acabó. Perfecto. A ver, la respuesta correcta es la letra B. Casa de contratación. ¿Ya? Sí, tío, yo dije, el tío dijo que solamente España era el cabildo. O sea, Entonces debería ser estas dos. O sea, en la colonia. claro, el cabildo se encontraba en la colonia. En España se encontraba la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. ¿Ya? A esa institución se encontró en España. El Consejo de Indias era el encargado de crear Profesor, no lo leyes. escucho. ¿No? ¿No se escucha? Quizás la Yo lo Violeta, escucho porque yo sí lo clarito, creo escucho. que es su internet, porque yo sí lo escucho clarito. Ya. Sí, perdón, es que yo sin querer presioné una tecla que no debía. Ya. El cabildo era el que se encargaba de la ciudad. El Consejo de Indias era el encargado de crear las leyes para América. ¿Ya? Eso es súper importante que nos acordemos. El Consejo de Indias era el encargado de crear las leyes para América. Si lo ponemos así, en la actualidad es muy parecido a lo que es el Congreso en Chile. ¿Ya? El Consejo de Indias era el encargado de crear las leyes para América, estaba compuesto por gente de confianza del rey, que lo ayudaba a crear leyes, ¿ya? Y regular un poquito lo que sucedía en América. En cambio, la Casa de Contratación era la encargada de el comercio, ¿ya? Del comercio entre América y España. El regular el monopolio comercial, ¿ya? ¿Qué otra cosa decía también la Casa de Contratación? Mencionaba quién podía ir o no a América, ¿ya? La Casa de O Contratación sea, por publicaba eso. ejemplo, se moría un virrey en América y entonces decían, ya vamos a mandar a otro virrey y ahí lo autorizaban en la casa de contratación. Claro, pero también a cualquier persona que fuera a América, no solamente un virrey, ¿ya? Sí, por Bueno, ejemplo, pero un ejemplo. claro, un ejemplo. Por ejemplo, podía ir el Gustavo, si hubiese sido ahí en tiempo español, y quiere ir a América, tiene que pedirle como permiso a la Casa de Contratación. La Casa de Contratación tiene que autorizar que el Gustavo pueda Le ir va a pasar, a América. le va a pasar ese comunicado de que alguien pidió permiso para ir. Claro, Es como una aduana o no sé. claro, podríamos decir que como una aduana también te da el permiso, sí, es muy parecido a lo que es una aduana. Ya, esta pregunta no facilísima, ¿ya? Espero, pero profe, súbalo un poco, que no Sí, se eso va a ser. alcanza a ver la... Tío, Sí, es que ¿en qué pregunta vamos? Que justo se me pegó. vamos a hacer la pregunta 4. Ya, esta pregunta la hicimos en el repaso, así que son 30 segundos para realizarla. Emilia, Profe, ¿qué estamos haciendo? Es que yo recién llegué. estamos revisando la prueba pasada y me tienen que escribir por el chat en privado las respuestas que ustedes consideran que son correctas, ¿ya? Profe, es que yo en una pregunta creo que me equivoqué. Ya, ahí vamos viendo, por eso vamos a revisar ahora.
¿Ya? Tenemos que revisar, porque acuérdense que el viernes tienen prueba, y también entra esto, ustedes... Franco, en privado al profe. Sí, lo siento, me equivoqué. Ya. ¿Durante qué siglo transcurre el periodo colonial? Según esta línea de tiempo. A, siglo XVI. B, siglo XV y XVI. C, siglo XVII, siglo XVIII. D, siglo XIX, XX, XXI. No sé. 19, 20, 21. Ah, Yo ya se lo envié por el chat. sí, Dana dice, escribe el siglo o la alternativa correcta, aunque está bien, en realidad. Pero escribe el siglo. Aunque está bien la respuesta, porque ahí está correcto. Yo ya se lo envié, tío. Ya, ahí la respuesta correcta era muy fácil, ahora todos la tuvieron buena, bien. Es la respuesta C, ¿ya? Y nosotros, ¿en qué época estamos entonces? ¿En qué siglo? Pregunta aparte, ¿en qué siglo estamos? En el 21. 21 estaríamos por acá. Ahí está el 2013, estaríamos acá. Haremos más allá. Claro, esta línea de tiempo se hizo el 2013, del libro del 2013. Por eso está ahí. Pero nosotros ahora estaríamos Pero en acá. 2013 tenía 2 años. Ya. Yo en el 2013 tenía 2 años también. Ya, a ver, veamos. La pregunta, otra pregunta, sí, viendo este mapa. ¿Cuál fue, Damián? Antes de decir la pregunta. No, me equivoqué en apretar el chat. Ya. Según esta línea de tiempo, ya. ¿Cuál fue la última fase de dominación española en América? ¿Cuál fue la última fase de dominación española en América? A, descubrimiento. B, conquista. C, colonia. D, república. Una pregunta pilla, en realidad. Profesora, no se ve la pregunta. Está muy en parte de abajo. Ahí. Bien, ahí. Ya, 10 segundos, 10 segundos. Ya, la pregunta era, ¿cuál fue la última fase de la dominación española? ¿Ya? Acá tenemos que ver las definiciones que teníamos. El descubrimiento es cuando llegan los españoles, ¿cierto? Llegan, descubren América. La conquista es cuando empiezan a, de alguna forma, a buscar dominar a América. Aquí ya podríamos decir que hay una dominación en la conquista. En la colonia, la característica de la colonia es cuando un territorio es dominado por otro país, en este caso España, América. Y la república tiene que ver cuando ya es un país independiente. Entonces la alternativa correcta es la C, ¿ya? Porque acordémonos que la colonia en sí, la definición de colonia es cuando un territorio está siendo dominado por otro. Entonces la definición en sí es el periodo colonial. Entonces la respuesta es C. ¿Ya? Y yo pensé que la tenía mala. Sí, pero estaba bien. Yo pensé que era conquista. La conquista, podríamos En decir... realidad yo pensé que la tenía buena y la tenía mala porque podía ser república. Yo pensé que estaba mala porque se me había olvidado lo que dijo el tío. Porque aquí dice, conquista es el inicio de la dominación. Acá empiezan a dominar los españoles. La colonia es ya cuando están dominando. La república ya es cuando Chile, eso es lo que vamos a ver el próximo año, entonces ahí estaba la pillería, nosotros no hemos visto la Es lo república. que es ahora. Claro, hoy día somos una república. Ya, esta es la pregunta que ya la deberíamos saber. Y viene esta pregunta, incluso la hicimos en la revisión, en la prueba diagnóstica. Personas de qué grupo fueron los encomenderos. ¿Tío? ¿Sí? ¿Puedes subirlo a la pirámide, por favor? ¿Qué? Que puedes subir la pantalla a la pirámide. Subirla ahí.
Ahí. Ujú. Tío, ¿Sí? ¿qué significa encomenderos? Los encomenderos eran los que practicaban la encomienda. La encomienda era una institución que tenían los españoles, donde a un español le daban indígenas para trabajar. ¿Ya? Es decir, al español que le daban indígenas se lo consideraba encomendero. Y al indígena se le consideraba encomendado, o el de la encomienda. ¿Ya? Ahí igual dije la respuesta casi. A ver, entonces, ¿puedes repetir eso, por favor? Tío, le puse la respuesta en el chat, pero no me acuerdo si esa era la respuesta que puse en la prueba. No sé si estoy bien. Ya, aquí la respuesta correcta es la C. Los criollos. ¿Ya? Porque la encomienda se lo daban a los españoles. ¿Ya? Si el español tenía hijos y moría, los hijos iban a ser criollos, pero los indígenas iban a pasar al control del hijo. Entonces, por eso la respuesta correcta es los criollos eran los encomenderos, los que hacían la encomienda. La encomienda principalmente era a los indios, a los indígenas, ¿ya? Los mestizos no eran encomenderos, ¿ya? Porque ellos principalmente eran peones, inquilinos, ¿ya? Aquí tenemos que ver quiénes eran los que tenían el control. El control político o el control económico, mejor dicho, control económico. Entonces ahí dice, eran los hijos de españoles nacidos en América. No tenían derecho a ocupar cargos de gobierno, pero tenían poder económico. Dueños de tierras y ricos comerciantes. ¿Ya? Cuando son dueños de tierra, muchas veces y casi siempre eran los que tenían a favor la encomienda. Entonces la respuesta es la C. Ya. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué grupo social fue obligado a participar en la encomienda? Tenemos al que mandaba, a quien obligaban a participar en la encomienda. Bien ahí también, bien Emilia. Bien ahí. Profesor, ¿bien yo? Sí, vamos a decir ya. La respuesta correcta es la letra A. ¿Ya? La encomienda solo era para los indígenas o los nativos. ¿Ya? Ellos eran los encargados de hacer la encomienda. ¿Ya? Porque en realidad los que dicen negros, mulatos, zambos, o los que estaban más abajo, que eran prácticamente esclavos. ¿Ya? ¿Qué se diferencia la encomienda? Porque la encomienda también tiene esta idea de que los dos se apoyan. Era la idea general que, por ejemplo, al indígena se le tenía que enseñar lo que era la religión católica, al esclavo no. Por eso también tiene una diferencia, porque el encomendero tiene una obligación sobre el encomendado. ¿Ya? Eso también es muy importante. Ya. Ahora viene la otra pregunta. Durante el desarrollo del Imperio Colonial Español, ¿quiénes fueron esclavizados? ¿Mestizos, algunos criollos, los peninsulares o algunos indígenas? Un minuto. Tío, ya le envié la respuesta al chat. Perfecto. Yo también, profesor. Ahora todos la han tenido buena. Franco, enviaste la respuesta pública. Yo Me no veo nada equivoqué. Yo no veo que Franco No, mandó no sé, algo. antes que No, respuesta desde antes. recién estaba La mirando de el chat porque estaba leyendo. La respuesta ¿Ah? correcta Que es, estaba leyendo lo de los mestizos y recién lo leí. ya, la respuesta correcta es la D. Ya, la D fueron algunas veces esclavizados. ¿Ya?
porque los peninsulares son los españoles, los mestizos eran hijos de españoles y indígenas, eh, algunos criollos, los criollos tenían el poder económico, no eran esclavizados. Entonces, la única alternativa que nos queda son algunos indígenas que fueron esclavizados. ¿Ya? Ya esta lo vamos a dejar para el final, si es que alcanzamos. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a la pregunta 11, que se la tienen que responder ustedes. Y quiero que la respondan acá. Les voy a dar 2 minutos acá. Sí o sí les voy a dar 2 minutos para que respondan la pregunta 11. No, la pregunta 11 no tiene alternativa. Tienen que responder por chat, escribirla. ¿Usted cree que el periodo colonial fue importante para la historia de Chile? ¿Por qué? ¿Ya? Ya. Bien, el Franco ahí. Tío, que era una colonia. Una colonia era un territorio dominado política, económicamente y socialmente por un país de mayor poder. Profe, me espera un poco que voy al baño. En este caso, Chile fue una colonia de España. España fue dominado, o sea, Chile fue dominado por España. Ya, les queda 1 minuto. Me han contestado 5 personas. Faltan los demás. Profesor, ¿cuántas preguntas faltan? Como 4. Ok. Profesor, por mientras puedo ir respondiendo a la que es 9, porque ya me sé la 9. Ya. Y ya le respondí las 10 porque pensé que sabía qué responder, así que ya no necesito responderle de nuevo. Ya, pero tienen que responder las 10, las 11, perdón. Ya, no, a ver. Gael, necesito que me responda la pregunta, ya. Porque no es de alternativa esa. Voy a pasar la lista, esperen un poquito. Voy a sacar una foto de la lista.
Oh. Ya, les hago una foto de la lista. Ya. Entonces, acá me dieron diferentes respuestas. No hay una respuesta si sí o si no. Hay algunos pueden creer que es importante, otros que no. ¿Ya? No, a ver, si alguien pone que no, está bien, pero siempre tienen que justificar. Eso es súper importante. Acá no había una respuesta, podríamos decir, correcta. Sí o sí tenía que haber una justificación. ¿Ya? Algunos me contestaron sí, por el encuentro entre dos culturas. Otros pensaron que no, por lo que ocurrió en ese periodo. Por ejemplo, qué pasó con los pueblos indígenas, la esclavitud que existió, entonces tampoco cree que es importante recordar eso. Hay otros que dicen que sí, porque se forjó una nueva cultura, ¿ya? Claro, también porque son antepasados de la sociedad y la sociedad actual es una mezcla, entonces también por eso dicen que es importante, pero la respuesta va a depender de cada persona, ¿ya? Entonces, ahora vamos viendo la otra pregunta. La pregunta... Ah, claro, ya, estas preguntas igual las podemos resolver sin leyendo el texto, ¿ya? ¿A qué pueblo dieron? Ya, vamos a leerlo mejor. Profesor, yo ya le respondí en el chat por si acaso. A ver, ¿quién respondió en el chat? Vamos a ver. Yo ya respondí la 9 y la 10, porque eran lógicas. Las 10. Yo respondí la 11. Ya, entonces vamos a leer, pero un poquito. Yo respondí casi todas. Ya. La próxima greda era la de los mestizos, que formaban gran parte de la masa de población, lo que hoy llamamos pueblo. Entonces aquí ya está el tiro de la respuesta. Constituyen el elemento pobre de las ciudades y del campo. En las grandes haciendas era la mano de obra barata, sin mayores aspiraciones y sometidos siempre servilmente a la voluntad de los patrones, a quienes respetaban incondicionalmente. En las ciudades se ocupaban en las obras públicas, eran solicitantes consuetudinarios de trabajo y estaban dispuestos a realizar cualquier tarea. Los más inquietos se dedicaban a la búsqueda de minas o lavaderos de oro, vagando sin apuro por cerros, quebradas, pero todos estaban poseídos de un fatalismo que les impedía pensar en el porvivir. Durante las luchas de emancipación formaron las filas de los ejércitos realistas o patriotas, según quien los tomase primero, aunque en general estaban más cerca del criollo que del español. ¿Ya? La respuesta correcta de la 1 es la letra A. Claro, lo dice al principio. En realidad es lo que hoy llamamos pueblo. Ya dice los mestizos. Y ¿Ya? esa y la de arriba de abajo. ¿Cuál era el grupo mayoritario en la sociedad chilena? La B. B. ¿Seguros? Sí. Sí. Porque ahora hay muchas, como se diría en la colonia, muchas mezclas de cultura. Perfecto. Ya. A ver, aquí está otra pregunta también muy buena. Está la fotito ahí. ¿Saben de qué esta foto, cierto? Es de las Diabladas, de la fiesta de la Tirana. La fiesta de la tirana. Ya. Durante casi una semana, una diversidad de bailes, diabladas, bailes chinos, huaynos y moradas en el poblado de La Tirana, ubicado a 19 kilómetros de Pozo Almonte, inunda las calles de la ciudad y el colorido vestuario contrasta con el desértico escenario. Allí los bailes se combinan con la devoción de miles de fieles de la Virgen del Carmen de La Tirana. En el templo se ofrecen misas, mientras que en el entorno hay artesanía, comida, bailes típicos del norte del país. Este proceso se puede definir como sincretismo religioso, evangelización, Ya le respondí. sincretismo político o choque cultural. Yo igual ya respondí. Ya, pero contestaron muchos. Ya, aquí tenemos que recordar un concepto muy importante. La respuesta correcta era la A, sincretismo religioso. ¿Ya? ¿Por qué?
Y vamos a ver uno por uno. Porque eso es una cultura que se hace cada cierto tiempo, alabando algo o haciendo algo. Es que vamos a explicar un poquito lo que significa sincretismo. El sincretismo es cuando dos culturas diferentes se mezclan y fusionan y crean una nueva cultura. ¿Ya? Dos culturas muy diferentes, por ejemplo, la cultura de los pueblos andinos y la cultura de los españoles, en este caso de la católica. Se fusionan y forman una nueva cultura. ¿Ya? Va a pasar lo mismo con el sincretismo religioso, es cuando dos religiones también se mezclan y forman una nueva forma de expresar esa religión. ¿Ya? En este caso es sincretismo religioso porque son diabladas, que tiene que ver con la religiosidad de los pueblos andinos, con la devoción a la Virgen del Carmen, que es algo católico. Por eso se llama sincretismo religioso. Choque cultural no es porque cuando hablamos de choque cultural, dos culturas chocan, se enfrentan, pero no se mezclan. Esa es la diferencia. Para que entendamos un poquito. Si decimos choque cultural, ustedes cuando chocan, no se, por ejemplo... Estaríamos como en guerra con otra cultura. Claro, podríamos decir eso. Por ejemplo, cuando choca un auto, chocan. No se mezclan. Cuando se habla de sincretismo, se van mezclando. ¿Ya? Podríamos decir que chocan y después se mezclan cuando hay un sincretismo. Por eso muchas veces se habla de un choque cultural cuando dos culturas son totalmente diferentes y no pueden llegar a un acuerdo. Eso se llama un choque cultural, no se mezclan. En cambio, en el sincretismo se mezclan y sale algo nuevo de ahí. Esa es podríamos decir, por eso es la diferencia entre choque cultural y sincretismo religioso. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta que justo dije ahora. Fusión o mezcla de elementos culturales provenientes de dos o más culturas originales. La definición es evangelización, B, sincretismo, C, colonialismo o D, aculturación. Recién dijimos esta pregunta. Claro, fusión o mezcla. ¿Ya? Fusión o mezcla es la B. Por eso hablemos. Yo me había equivocado porque yo había visto que la B era la C. Sí, pero ahí ya arreglé mi error porque yo eso dije que también, lo dijo. Mucho ojo cuando ustedes respondan. Porque de repente ustedes responden y responden bien, pero se equivocan en la alternativa. Y eso es porque ven mal. Tienen que tener ojo ahí. Ya. En el centro de la ciudad, alrededor de la Plaza Mayor, se ubica el Cabildo, la Casa de Gobierno, cárcel, principales viviendas, entre otras. ¿Qué institución falta que se ubicaba alrededor de la plaza? A, el Palacio de los Indígenas. B, la Catedral. C, el Fuerte Bulnes. D, la Casa del Virrey. Pista. ¿Se acuerdan cuando viajamos por Santiago? ¿A dónde fuimos? Fuimos a la plaza. Fuimos a la plaza, de la Plaza de Armas hasta Claro, la plaza se conoce como Plaza Mayor, así que hay mucha pista. La Plaza Armas también se conoce como la Plaza Mayor. Y la respuesta correcta es la letra B, la Catedral. ¿Ya? Claro, la Casa del Virrey muchas veces era la Casa del Gobierno. ¿Ya? Y no, así que ya estaba dicho ahí. Yo me imagino al virrey como un tipo con corona, gordo, barbudo, con bigote. No eran así. Ay, sí, yo igual lo había visto así. Y que tiene las cejas tan grandes que no se le ven los ojos. Miren, Yo también creía que era así. ya, O sea, ¿quién no cree que un virrey así? Después O sea, busquen, gordo, ceja enorme, bigotito. después no son así. busquen No me lo imágenes. imaginé gordo con bigote. Ya, después busquen imágenes de Virrey y se van a dar cuenta que no eran así.
Tenía que siempre Yo peludo. no me lo imaginé gordo con bigote. Ya, Me imaginé una parte Ya. que vi una imagen de Eran moderador de Discord. eran representantes del rey en América, gobernaban en su nombre extensos territorios llamados virreinatos y debían mantener la autoridad española, preocuparse de la defensa de la región y a su cargo y la expansión de la fe católica. Respuesta correcta es la A, gobernador, B, conquistador, C, virrey o D, alguacil. Y con esto terminamos. ¿Qué respuesta es la correcta? Representante del rey en América. Estoy entre dos. Sí, pues hay dos que pueden confundirse. Dice, pero el representante del rey en América gobernaba en su nombre extensos territorios llamados virreinatos y debía mantener la autoridad española. Ahí ya Cuando dije. Dios, dijo sí, eso, ahí ya hay me di por la dos respuesta. pistas, pero que confunden. A mí me confundió al principio. Pero Ya. ahí yo ya me arreglé porque tienen que leerlo completo, no lean solamente una parte, porque si no se equivocan. Exactamente. Ahí dice, ya gobernaban los virreinatos. ¿Quién era el que gobernaba el virreinato? El Virrey. virrey. Es virrey, po. Entonces, la respuesta Se llaman correcta es el- virreinatos. Iba a poner obvio. el virrey, ya. Ahí, claro, quizás se debe haber confundido con gobernador, que también era, podíamos confundirnos ahí, pero claramente era el virrey. Ya, aquí ya terminamos. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Acuérdense que el No viernes... ninguna duda, consulta o pregunta. Ya, No, no tiene. Lo que